bendecir una porción de las Escrituras. Amén. Me disponía esta tarde en mi casa pues a repasar pues nuestro culto de lectura, cual vamos por Hechos 15, pero el Señor me llevaba a tratar otra cosa en esta tarde. Amén. A tratar otra cosa en esta tarde. ¿Cuántos entendemos de que si hay algo que debemos prestar mucha atención y que no podemos perder de vista, es a nosotros mismos? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esta verdad? Amén. Yo también estoy de acuerdo con esta verdad. Por eso llamo su atención a un texto, Mateo capítulo 7, texto súper conocido, que vamos a leer unos versos de esta maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. 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 Empezamos así. Creo que todos coincidiremos al decir que el cuerpo humano es la herramienta, la máquina más impresionante, más completa y perfecta que podamos contemplar. No hay máquinas que puedan inventar, hay máquinas que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer, pero somos la máquina natural más perfecta que existe, el ser humano, y creo que todos coincidimos en esta verdad. Podríamos hablar de infinidad de cualidades y portentos respecto a lo que el cuerpo humano puede llegar a hacer, pero solo quiero llamar su atención a uno de sus aspectos para introducirlos a lo que quiero hablar muy sencilla y rápidamente. La capacidad que tiene el cuerpo humano, increíble, de percibir, analizar y detectar todo aquello que le rodea. Tenemos una capacidad innata de detectar el entorno que nos rodea. Si prestamos un poco de atención a nuestro propio cuerpo, nos daremos cuenta que la mayoría de nuestros órganos y sentidos están diseñados para detectar y percibir aquello que rodea nuestro entorno. ¿Qué hay de los ojos? Tenemos capacidad visual para poder discernir lo que tenemos a nuestro alrededor. Y el oído. Tenemos capacidad de escuchar aquello que está a nuestro alrededor. Incluso el olfato. Sin ver ni escuchar, tenemos capaz de respirar y percibir algo que ni vemos ni escuchamos. Incluso nuestro gusto. Nuestra boca, las papilas gustativas, yo en ocasiones, ha habido ocasiones que he estado en un hospital y he sentido el hierro de la sangre en la boca. Como el sabor de lo que me rodeaba alrededor. La piel. Nuestra piel, el cual es el órgano más grande, tiene la capacidad de detectar, sentir, percibir lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo el cuerpo en sí es un detector de aquello que nos rodea. ¿Han cerrado alguna vez? Esto yo lo he hecho. ¿Han cerrado alguna vez los ojos en un paraje y han intentado de alguna manera fundirse con el ambiente? No es nada un rollo raro, ¿no? ¿Lo han hecho alguna vez? Yo a veces he estado en algún sitio, en algún campo, en algún sitio donde no hay, pues,
contaminación de la ciudad, y he cerrado mis ojos y he intentado escuchar el ambiente, percibir el aire fresco en mi cara, el vaivén de los árboles, e intentar percibir con todos mis sentidos aquello que me rodea. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Y se han dado cuenta lo que pueden llegar a percibir solo tomándonos un segundo para mirar a ver aquello que nos rodea? Percibimos un montón de cosas, porque el cuerpo está diseñado para esto. Incluso el mismo cuerpo detecta por medio, instintivamente, segrega una serie de sustancias, adrenalina y qué sé yo qué más, porque no soy experto ni mucho menos en esto, que hace que active nuestro cuerpo para poder percibir aún más así el peligro. Es increíble, parece que sea un superpoder. Las pupilas se nos dilatan más, el corazón se acelera más, la sangre va más rápido, se nos pone la piel de gallina y empezamos como a percibir el peligro que nos rodea instintivamente. Por unas causas naturales y científicas que pasan dentro de nuestro organismo. En definitiva, nuestro cuerpo está diseñado para detectar de una manera espectacular el entorno que nos rodea. Y esto es algo que valoramos, apreciamos, consideramos y ponemos en práctica en nuestro día a día. ¿Estáis de acuerdo? Pero el cuerpo humano no solo tiene la capacidad y está diseñado para detectar aquello que está externamente, sino que sobre todo es un genio, nuestro cuerpo, para detectar aquello que nos pasa internamente. Podríamos hablar de muchas cosas, pero si hay algo que nuestro cuerpo hace para detectar lo que nos pasa por dentro, esto se llama dolor. El cuerpo humano tiene la capacidad de sentir dolor, y el dolor es un detector para percibir el mal y ponerle remedio. Hay una enfermedad conocida como CIPA que inutiliza estos sentidos y los duerme, los merma, y no sienten dolor. Por ende, estas personas están expuestas a no ser medicadas de algo que les pasa por cuanto no perciben ese dolor interno que tienen. Pero en cambio nosotros, cuando percibimos el dolor, vamos al médico porque nos duele algo y sentimos que algo no va bien. El cuerpo es un genio para detectar no solo lo exterior, sino lo interior. Pero de la misma manera que prestamos mucha atención a aquello que nos rodea, utilizando las cualidades de nuestro cuerpo para ello, escuchen bien, y aquí el tema, la mayoría de nosotros hacemos caso omiso cuando el cuerpo nos advierte de nuestro propio mal. Prestamos mucha atención a lo que está externamente y lo utilizamos, pero cuando tiene que ver con algo que va con nuestro propio mal interno, lo ignoramos. No somos de ir al médico y de admitir nuestros males. Y precisamente esto es lo que me gustaría resaltar en unos breves minutos, que aunque Dios nos ha capacitado y nos ha dado capacidades y recursos para detectar lo externo, más aún nos ha dado capacidades y recursos para detectar lo interno, y de la misma manera que hacemos con el cuerpo, así hacemos con nuestro espíritu y alma, prestando más atención a lo que tenemos externamente, pero ignorando lo que nos pasa a nosotros por dentro. ¿Habéis entendido hasta aquí? Amén. Dicho eso, lo primero que quiero aclarar en un minuto, leído este texto es de extrema obligación, y decir esto: sí, mis hermanos, Dios nos ha dado capacidad y la responsabilidad para juzgar y analizar lo externo. Podemos y debemos y necesitamos hacerlo. El propio texto que hemos leído no trata que Jesús está tratando un caso para decirnos que no se puede juzgar, sino que Jesús está tratando un caso en el cual una persona estaba juzgando mal. ¿Sí? No obstante, esta enseñanza nos enseña esto que quiero decir, que no tiene que ver con no poder juzgar, sino con juzgar mal. En otras porciones de la Escritura, por ejemplo en Juan 7:24 nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por tanto, podemos
debemos y necesitamos analizar, observar, examinar y juzgar lo externo según un justo juicio, el cual nada tiene que ver con el nuestro propio, sino con el juicio de Dios expresado en las Santas Escrituras. Amén. Pero aclarado esto, que podemos juzgar conforme toca y conforme la Biblia expresa y enseña, lo que quiero enfatizar es que no estamos, escucha, es importante, que no estamos exclusivamente diseñados para emitir juicios externos, para pasarnos el día examinando el caminar de la gente, sino para analizar, juzgar y examinar nuestra propia vida y camino. Amén. 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 Sabemos, mis hermanos, que las Escrituras, como Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, en todos los efectos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios no creó a Adán para que estuviera solo. Al contrario, vio que no era prudente que estuviera solo y le hizo compañera idónea. Cuando hablamos de la vida, hablamos de matrimonios, hablamos de familias, hablamos de amigos, hablamos de trabajos, de gente, hablamos de la propia congregación, vivir en comunidad. La propia vida nos enseña que el hombre no está diseñado para vivir solo. Aunque algunos a veces fantaseamos con la película de Soy Leyenda, de vivir solo en el planeta Tierra de Will Smith, es algo que no está diseñado, Dios no tiene ese plan. No estamos diseñados para vivir solos, sino para vivir conjuntamente con otras personas. No obstante, escuchen esto, tenemos que entender que tenemos un Dios personal que personifica y singulariza el camino del Evangelio individuo por individuo. Amén. O sea, que aunque hay una verdad ineludible que tenemos que vivir en comunidad y la persona no se entiende como sola y solitaria, el trato de Dios no solo es global, sino exclusivamente individual. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Dios es el Dios del mundo, pero también tu Dios. Amén. Cristo murió por los suyos, pero también por ti. Amén. Su palabra fue revelada y dada para todo su pueblo, pero también para contigo. Amén. Y el Evangelio fue manifestado para predicar a toda criatura, pero también se te predicó individualmente a ti. Amén. Porque Dios es un Dios universal y al mismo tiempo es un Dios personal. Amén. El cual trata a todas las personas individualmente. Es por eso que el salmista canta y dice: el Señor es mi pastor. Amén. No dice el Señor es el pastor, que lo podría decir. Y esta expresión de David no tiene que ver con que se apropie y se adueñe de Dios para solo con él, y que ya no es pastor de nadie más, sino que el salmista entendía que aunque era el pastor de todos, también era el pastor exclusivamente suyo. Amén. Porque el Señor no es el pastor solo de la iglesia Casa de David, ni de la iglesia universal, es el pastor suyo individual. Amén. Por tanto, lo que quiero decir, que aunque somos un colectivo, todo parte, escuchen bien, todo parte del trato y responsabilidad individual de cada cual. ¿A qué me refiero con que todo parte del trato individual? En primera instancia tiene que ver con lo que estamos diciendo, con que Dios te salva a ti individualmente, te regenera a ti individualmente, te instruye a ti personalmente, y eso nunca deja de terminar, nunca deja de ser. Jamás seremos maestros, siempre seremos alumnos. Jamás seremos pastores, siempre seremos ovejas. Jamás seremos entendidos, siempre seremos personas necesitadas de aprender. Amén. Amén, Señor. Por tanto, no solo Dios te salva, te regenera, te instruye, y esto no termina, sino que toda la responsabilidad que tienes para con los demás parte en primera instancia, obligatoriamente para ti,
primero antes que para los demás. Todo parte respecto al colectivo desde el núcleo central de tu propia vida y existencia. Todo parte de ti, de tu instrucción plena y personal, de tu responsabilidad y obligación personal. Primero es uno. ¿Sí? Amén. ¿Qué sentido tiene invertir tiempo en lo ajeno cuando uno ignora lo suyo propio? ¿Me lo queréis decir? Venga. ¿Qué sentido tiene invertir un segundo de tu vida en lo que no te corresponde cuando ignoras y omites la ruina que tienes tú? ¿O que tengo yo? En ocasiones puede ser por ignorancia, en ocasiones puede ser por descuido, pero también en ocasiones, como nuestro Señor Jesús nos enseña aquí, puede ser por pura hipocresía. Por pura hipocresía. Noten que el Señor está hablando de alguien que se está fijando en un trocito de paja que tiene en el ojo, ignorando la viga de 3 kilómetros que tiene en el suyo propio. Por tanto, Jesús exhorta fuertemente, resaltando la hipocresía de este individuo. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, en los que los seres humanos somos capaces de detectar el peligro, como decíamos, en todo lugar, de aconsejar sin descanso los problemas ajenos de todo el mundo. Ves al médico, ten paciencia, no cojas este trabajo, lo otro, pero incapaces de detectar nuestros propios males, y esta realidad se ha traspapelado al Evangelio. Nos hemos convertido en los perseguidores y detectores de lo que nuestro prójimo tiene en el ojo, e ignoramos lo que está haciendo polvo nuestro propio ojo. Perseguidores de los trocitos de paja de los ojos ajenos e ignorantes de las vigas que habitan en los nuestros. Si hay algo que la Escritura deja claro, es que este Dios personal te juzga a ti personalmente y te pone bajo la responsabilidad de obedecer sus mandatos. Y es en eso mismo en lo que tenemos que preocuparnos en la primera de las instancias. Si hay algo prioritario por lo que nos tenemos que preocupar, es por uno mismo. Y las Escrituras podríamos tirarnos toda la tarde respecto a esto, citando textos bíblicos. Algunos. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Qué dice? Examina a la gente que te rodea. Mira a la gente que está al lado tuya en tu trabajo. Mira a tu familia. Mira esa iglesia donde estaba. ¿Qué dice? Examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo si estás en la fe. Amén. Job 13:23 dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Amén. No dice: ¿cuántas iniquidades tiene el mundo? ¿Cuántas iniquidades tengo yo? Revélame el pecado de los demás. No, revélame por favor mi propio pecado. Amén. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Amén. Uno mismo. Por tanto, es una absoluta imprudencia, error y en ocasiones pura hipocresía mirar hacia afuera cuando debemos mirarnos hacia adentro. Amén. Partamos de la base de los supuestos que este texto nos muestra respecto al juzgar. En primera instancia tenemos el explícito, el claro, un hombre con más pecado en su vida de aquel que está intentando ayudar y juzgar.
Creo que no tenemos ningún tipo de reparo ni de duda de que el error de este hombre es obvio y de que su hipocresía es obvia respecto a su conducta. ¿Dónde vas con vigas en los ojos a examinar y a juzgar al hermano que tiene un pecado inferior al tuyo en gravedad? Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, dice. Inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquella persona que se pone en una tesitura de juzgar, haciendo lo mismo de aquel que está juzgando, se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que denuncia le está pasando a él y queda expuesto a sus propias palabras ante el juicio evidente de Dios. Amén. Pero hay otras dos posibilidades en este texto que podemos extraer, que aunque no están explícitas, están implícitas, y aprenderemos algo de ellas. En primera instancia, una primera posibilidad, al margen de esta ya citada y mencionada. Este texto nos muestra a un individuo con vigas en los ojos, ¿me siguen, no? A un individuo con vigas en los ojos, juzgando a otro que simplemente tiene un trocito de paja en el suyo. Pero yo les hago una pregunta, ¿y si el caso es al contrario? ¿Y si nos encontramos en la hipotética situación que uno tiene un trocito de paja pequeño en su ojo y juzga a una persona que tiene un cacho de viga gigante en el suyo? Caso diferente. Entre paréntesis, aquí no estamos hablando de que debo ser perfecto para poder exhortar a mi hermano que lo hace mal, porque yo no. Todos somos imperfectos y vamos camino de esa perfección. Y habiendo buena voluntad y buen deseo, a veces nos equivocaremos y cometeremos errores. Y eso no nos quitará de que nos podamos exhortar. O sea, no necesito ser Cristo, porque jamás lo seré, para exhortar a mi hermano, aunque tenga defectos. Ese es el caminar del cristiano, entendiéndonos nuestros defectos, cuidándonos y exhortándonos los unos a los otros, entendiendo ese contexto. No estamos hablando de que se tiene que ser perfecto para juzgar, entiéndenme, pero tampoco vamos a hablar del tema porque no es el caso de hoy. Pero sí que es cierto que el mal de muchos, estamos ahora a la inversa, ya no un hombre con una viga en su ojo, quitando un trocito de paja del ojo ajeno, sino con un trocito de paja ajeno que se dispone a quitar la viga del ojo de su hermano. Quiero deciros esto, mis hermanos, el mal de muchos, escuchad, el mal de muchos anestesia, la conciencia, mi conciencia de pecado, y produce en mí un juicio que no me es lícito, y entonces sí que me aplicaría esta exhortación del Señor. Cuando yo quedo anestesiado por el inmenso mal de otro, que hace que mi pequeño mal se olvide, y quedo anestesiado por ese mal que veo fuera de mí, el juicio que emito por no tener en cuenta mi propio pecado, me hace culpable de esta transgresión, aunque en este caso la viga la tenga el otro y yo solo el trocito de paja. Amén, amén. ¿Cuántos han escuchado, y con todos mis respetos lo digo, mal de muchos, consuelo de tontos? ¿Sí? Perdonen la expresión, pero viene genial para este análisis. Básicamente, mal de mucho, consuelo de tontos, viene a significar que cuando hay un mal externo a ti muy generalizado, me consuela a mí, y me denomina tonto, porque ¿qué sentido tiene consolarme por el mal de los demás si yo también tengo mi propio mal? Mal de muchos, consuelo de tontos. Y lo terrible es que esta realidad la vemos a diario en los cristianos. Es tanta la viga a veces que vemos en el ojo ajeno. Es tan enorme el pecado profesado, practicado, y no querer rectificarlo del que tenemos a veces al lado, que hace que su inmenso pecado y gravedad, su inmensa maldad, su inmenso ignorar a la ley de Dios y al Evangelio, hace que el pequeño pecado que yo tengo se me olvide, porque el mal de fuera grande anestesia mi conciencia pequeña de pecado. Amén. ¿Entendéis esto? Amén.
Por tanto, ya no estoy juzgando de una manera humilde, ni bíblica, sino totalmente pecaminosa, porque de ningún modo, mis hermanos, el pecado del hermano ajeno, por muy grande que sea, te exime a ti de tu propia responsabilidad del trocito de paja que tienes en tu ojo. Porque al hermano lo llevará a la perdición la viga, pero a nosotros el trocito de paja. En ningún momento las Escrituras nos muestran que el hombre y su pecado debe ser la referencia de nuestra santidad. Donde en las Escrituras dice que el hombre y su pecado es la referencia y el baremo de nuestra santidad. O sea, yo examino la pecaminosidad de uno o de un grupo, lo pongo en balanza, y si supero en santidad y en apego al Señor lo que estos hombres pecaminosos hacen, ya me considero justo delante de Dios, porque no soy tan malvado como ellos. ¿Entendéis esto? Amén. Pero en ningún momento las Escrituras nos dicen eso. Permítanme leerles algo, no lo busquen, yo se lo leo. Lucas 18, el verso 9 en adelante dice: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. El pecado ajeno no me exime de mi pecado personal. El baremo no lo pone la pecaminosidad del prójimo en absoluto. Por mucho que seas más santo que una persona que peque, si tú tienes pecado eres igual de culpable. Amén. Por tanto, no es el hombre y su santidad el que tiene que ser el baremo de nuestra conducta, sino Dios y su palabra. Miren lo que dice la Escritura, Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. El espejo no es el hombre. El espejo es Dios y su palabra. Amén. Las Escrituras muestran el baremo, y cuando yo me fijo en el espejo del hombre lo tengo fácil. Porque siempre que me fije en el hombre, a la que tenga un hombre delante pecaminoso, será fácil superarlo en santidad, y me veré justo y no necesitaré de Dios. Pero cuando me fije en el espejo de la palabra tiene la cualidad, porque es espíritu y vida, de examinar en mi alma, denunciar en mi pecado, y me refleja lo que verdaderamente soy. Amén. Y cuando quedo reflejado de lo que verdaderamente soy, el baremo ya no es el hombre, ni mi propia conciencia, sino Dios omnipotente. Quedo avergonzado de mi pecado, y solo me queda arrepentirme y someterme, subyugarme y afianzarme a Dios y clamar en misericordia. Sí, Señor. Amén. Mientras que el espejo es el hombre, el pecado sobreabunda en nosotros, pero cuando el espejo es Dios y su palabra, nos hacemos completamente dependientes de Él. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. ¿Cómo vamos a ver vigas o trozos de paja en ojos ajenos o en los nuestros si no siquiera miramos el espejo de la palabra? ¿Cómo? Por tanto,
Las vigas de tus hermanos no son excusa para que los juzgues sin examinar e ignorar los trocitos de paja de nuestros propios amigos. ¿Sí? Y segunda posibilidad, y concluimos. Hemos hablado del texto en sí, el literal, invirtiendo los polos y los efectos. Pero ¿qué sucede si soy un hombre sin vigas en los ojos? ¿Qué sucede si usted es una mujer sin vigas ni trocitos de paja en los ojos? ¿Qué sucede que si tiene los ojos completamente cristalinos y purificados por el poder de su palabra? ¿Qué sucede cuando verdaderamente tiene esa capacidad y está santificado, no perfecto, santificado en el Señor, y cada día se acerca más y tiene la capacidad de discernir y es consciente de su propio pecado? ¿Qué pasa si eso acontece? Lo primero que diré es que lo que Jesús estaba planteando es esto mismo. No la capacidad de no juzgar, sino la capacidad de juzgar bien. Por ende, entendemos implícitamente en el texto de que si un hombre, ese hombre no tuviera una viga en su ojo y fuera un hombre de Dios, tendría la capacidad para poder examinar, discernir, juzgar y exhortar y ayudar a la persona que tenía un trocito de paja en su ojo. Por tanto, la respuesta directa es, si nos encontramos en esa situación, absolutamente sí, podemos, debemos y tenemos que responsabilizarnos de hacer esto. ¿Entendéis esto? Pero lo que quiero resaltar de este último supuesto no es lo obvio, que es lo que acabo de pronunciar, sino que uno, escuchen, aun siendo aptos para poder hacerlo, no es algo a lo que nos debamos dedicar en exclusividad y como prioridad de nuestras vidas. Aunque tengamos la capacidad, no tenemos que tener como prioritario en nuestras vidas examinar la paja del ojo ajeno. No es nuestro principal propósito ni proyecto. Las Escrituras, escuchen bien, no nos enseñan que debemos ir por las calles a diario fijándonos en el mal ajeno, en el pecado ajeno, en la tragedia ajena, sino que nos muestra que la desgracia ajena puede hacerse nuestra si descuidamos nuestra propia viña y nos ocupamos de la viña de los demás. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tenemos los ojos limpios para poder juzgar cuando surja, pero como no esperamos al momento que Dios distierna, sino que nos hacemos abanderados de todo y de voy aquí a limpiar el mundo y voy a irme por la calle a mirar a ver quién está mal para exhortarle, nos centramos en lo que no debemos, descuidamos nuestros propios ojos, nos preocupamos de los demás, nos despreocupamos de nosotros y sin darnos cuenta, cuando no nos hemos dado cuenta, tenemos nuestros ojos llenos de porquería. Porque hemos descuidado nuestra propia vida. Porque el tener los ojos limpios para poder ver no solo se consigue una vez. Para que tus ojos estén limpios tienes que estar de continuo debajo, dentro de las aguas. Amén. En constante intimidad con Dios y su palabra y su presencia para que su agua nos limpie de continuo. Amén. Por tanto, si dejas de acudir a la fuente para ir en pos de una tarea que no te es exclusiva las 24 horas, que por supuesto en momentos específicos sí, dejas de lavarte debajo de las aguas del río que te limpia y al final tus ojos se contaminan con aquellos de la misma manera que aquellos que quieres salvar. ¿Entendéis esto? Por tanto, dedicarse exclusivamente a la exhortación, a la prédica, a la ayuda ajena, descuidando nuestra propia vida, noten que digo que no se haga, sino hacer eso descuidando tu propia vida, hará que desprotejamos nuestros ojos de una manera muy clara y muy peligrosa. Alguien podría excusarse con el celo y el dolor por los demás. Y gloria a Dios por el celo y el dolor hacia los demás. Tenemos que tener ese sentimiento, celo y dolor por el que se pierde, celo y dolor por el pecado que hay en una persona, deseo de ir, hablarle, exhortarle. Ese deseo tiene que estar.
Pero si amas al prójimo, cuídate a ti mismo. Si amas al prójimo, que verdaderamente lo amas, cuídate a ti mismo. Mire lo que dice Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo lo pone en evidencia. En primera instancia muestra la incapacidad obvia de que aunque puedas tener buena intención, no tendrás capacidad para ver y serás un ciego que guía a otro ciego. Pero recuerden que los llama hipócritas. Por tanto, nos muestra el fondo de la acción de esa persona. Esa persona no quería ayudar al prójimo. Esa persona quería ayudarse a él mismo. Esa persona no amaba al prójimo. Era un hipócrita que lo único que quería es hacerse ver. Porque aquella persona que ama a su prójimo de verdad, se cuida a sí mismo para poder ayudarle de verdad. Así pues, si verdaderamente hay buenas intenciones en aquellos que tenemos trocitos a veces de paja en nuestros ojos, procuremos quitarlos para ver bien y ser útiles en la obra del Evangelio. Por tanto, en conclusión diré que no olvides que aunque has sido diseñado para dictaminar, para analizar, para observar lo que hay fuera, has sido preparado en primera instancia para mirar lo que tienes dentro. Por tanto, no tiene sentido que tengas una obsesión y que tu día lo ocupe aquella persona ajena a tu propia persona. Porque bastante tenemos con nosotros mismos como para preocuparnos de los demás. El Señor te dará capacidad y estoy seguro que serás de gran utilidad en el momento indicado, puntual y preciso que el Señor quiera usarte. Pero de momento preocúpate de ti. No es un sentimiento egoísta, es un sentimiento bíblico y cabal. Un sentimiento de no fuegos artificiales, un sentimiento de una persona sentada en el Señor. Los fuegos artificiales quedaron atrás ya, mis hermanos. Atrás quedaron. Asentémonos como una iglesia bíblica y cuidémonos de nosotros mismos. Porque todo parte del núcleo de la persona, extendiéndose a la familia y extendiéndose a la congregación y extendiéndose a Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero todo parte de ti, todo parte de mí. Porque aunque tenemos un Dios universal, tenemos un Dios personal que te exigirá a ti. Amén, ya lo creo. Te pedirá cuentas a ti bajo la responsabilidad que Él te ha puesto. Amén. Por tanto, que este día el Señor haya sacudido nuestras vidas para no mirar externamente, sino mirarnos a nosotros, para poder ser hombres y mujeres capaces para ayudar a los demás en el momento en que Dios lo estipule. Amén. Amén. Inclina tu cabeza.